Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos en esta clase de historia con el tema de la Segunda Guerra Mundial, hecho que se desencadenó entre 1939 y 1945. Vamos directamente para saber cuáles han sido las causas de este conflicto. Vamos a analizar 5 causas muy brevemente. La primera de ellas tiene que ver con el Tratado de Versalles, ese tratado que se firmó luego de terminada la Primera Guerra Mundial. Este tratado de 1919, en donde establecía que toda la responsabilidad caía sobre Alemania. Entonces, este tratado, en vez de generar una sensación de alivio o de paz, al contrario, generó en el pueblo alemán una sensación de odio y de revancha que lo volcó en este segundo enfrentamiento mundial. Otra causa puede ser la crisis de 1929, que nosotros no la trabajamos, pero es importante que ustedes conozcan que la crisis de 1929 fue una gran crisis económica que se generó en Estados Unidos y que repercutió a nivel mundial y sobre todo a los países capitalistas. La tercera causa puede ser entendida como el ascenso de los gobiernos totalitarios que vimos en la clase anterior. Luego podemos analizar la debilidad de las democracias, sobre todo bueno, a partir de esta crisis que habíamos mencionado anteriormente, la crisis del 29, los gobiernos comienzan a perder todo tipo de apoyo popular. Y por último, la política de pactos o alianzas que van a generar, que se van a manifestar a partir de 1930. Acá vemos quiénes se enfrentaron. Por un lado estaban las potencias aliadas, estaban integradas por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y del otro lado estaban las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Acá pueden ver las imágenes de los líderes, el líder francés, el líder italiano, Mussolini, el líder alemán, Hitler, y el líder del Imperio de Japón, Hirohito. Y también acá están los líderes de los aliados que tienen que ver con De Gaulle, francés, Roosevelt de Estados Unidos, Churchill, primer ministro de Inglaterra, y Stalin, que era el líder de la Unión Soviética. Bueno, vamos a analizar muy brevemente, a grandes rasgos, cuál ha sido el desarrollo de esta guerra, con una ofensiva muy fuerte de Alemania. Se va a dar entre 1939 y 1941 esa gran ofensiva en donde parecía que la guerra iba a quedar a favor de ellos. Hay un pacto de no agresión entre Alemania y Estados Unidos, entre Alemania y la Unión Soviética, que después Alemania no lo cumple y termina invadiendo la Unión Soviética, pero no le va bien porque es derrotada. Entre 1942 y 1945, bueno, ya se produce el avance de los aliados y lo que se iba a significar más adelante que iba a ser la derrota del eje. En el 41, Estados Unidos ingresa a la guerra por un ataque de Japón a sus bases navales en Hawái, en Pearl Harbor específicamente. Bueno, eso hace entrar a Estados Unidos en la guerra y va a ser determinante. En 1943 se produce la derrota alemana en Stalingrado, en la Unión Soviética. Los aliados desembarcan en Italia y se produce la caída del líder italiano Mussolini. En el 44 se produce el conocido Día D, que es el desembarco de las tropas de Estados Unidos y de Inglaterra en las costas de Francia y que lo liberan a ese país de los nazis. En 1945 ya termina la guerra con Alemania vencida totalmente, Hitler se suicida y Mussolini es capturado y ejecutado. Eh, es importante destacar, bueno, que Estados Unidos lanza dos bombas atómicas sobre ciudades de Japón para conseguir su rendición, que se da el 15 de agosto. Estas dos ciudades que fueron bombardeadas por estas bombas atómicas fueron Hiroshima y Nagasaki. Ahí tienen algunas imágenes del día D, que puede ser que ustedes la hayan visto en algunas películas o series
que es muy significativo este hecho. Acá vamos a ver ya al final las consecuencias. Una de las consecuencias políticas más importantes fue la bipolarización, es decir, esto significa que Estados Unidos y la Unión Soviética van a quedar como líderes y grandes potencias a nivel mundial, y hablamos de bipolarización porque van a ser contrarias. Estados Unidos con un régimen capitalista y la Unión Soviética con un régimen socialista comunista, entonces la rivalidad entre ellos se va a manifestar casi en toda la segunda mitad del siglo XX. Hay un declive de las potencias europeas y un empuje del socialismo democrático. En lo económico, obviamente hay una total destrucción, obviamente, de las ciudades de Europa, y también hay el debilitamiento lógico de las economías europeas frente al fortalecimiento de Estados Unidos. En lo social, lo más significativo, entre 50 y 60 millones de víctimas, el holocausto judío, que quiero que también trabajen en base a este tema, y también la creación de la Unión de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y en lo territorial, bueno, va a haber países que van a modificar sus fronteras, algunos van a ampliar y otros van a reducir sus territorios específicamente. Acá pueden ver algunas imágenes del holocausto judío, y también esto, por último, de la bipolaridad que recién le estaba hablando. Con esto quiero bueno, esto es toda la presentación. Lo que van a hacer en sus carpetas, bueno, van a poner la fecha de hoy martes 3 de noviembre, van a poner el tema, la Segunda Guerra Mundial, y lo que van a producir en sus carpetas, van a hacer dos cosas. En un primer momento va a hacer un resumen de esta presentación. Ese resumen tiene que contar cuáles han sido las causas, quiénes se enfrentan y las consecuencias. Eso quiero que quede bien claro en su carpeta y que ustedes lo puedan entender. Y por último, el trabajo de investigación que quiero que hagan es sobre el holocausto judío. Van a leer, van a investigar un poquito y van a hacer un breve comentario sobre el significado lamentable que tuvo este hecho a mano de los nazis. Espero que haya sido claro, no se compliquen, es muy sencillo lo que les pido en base a la presentación, y lo otro del holocausto en base a lo que ustedes investiguen. Espero que se conecten conmigo y estamos en contacto. Saludos, chicos.